hay razones de peso, ¿no? Para que uno de los últimos milagros sea devolverle la vista a un ciego. De paso, el ciego también tiene nombre, se llama Bartimeo. Bar quiere decir hijo, hijo de honra, hijo de buen nombre. Sin embargo, aunque tenía un bonito nombre, no hacía con su persona, ya que él se dedicaba a un negocio bastante triste, ¿no? El hecho de mendigar, de pedir, él tenía que pedir de las ofrendas que le tiraban los transeúntes o los peregrinos. Así que vamos a estudiar la historia de un ciego que tenía un bonito nombre y tenía un familiar, ¿no? Era hijo de Bartimeo. Vamos a leer. Entonces dice la escritura, llegaron a Jericó y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él daba mayores voces. Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Lo llamaron diciéndole, ten compasión, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. El texto comienza mencionándonos de que Jesús andaba con sus discípulos y una gran compañía, ¿no? Compañía que seguía a Jesús, que había quedado encantada con las predicaciones. Esta compañía había visto muchas obras, milagros portentosos que Jesús había hecho, incluidos los discípulos. El texto bíblico nos dice que él salía de Jericó, es decir, ya había estado en Jericó. Probablemente cuando él entró a la casa de Zaqueo, ¿no? El enano, ahora él salía de Jericó. Pero había una persona a último momento que no había podido tener un encuentro con Jesús. En Jericó habían pasado una serie de cosas, pero ya Jesús se iba de Jericó. No tenía más que hacer en Jericó, ya había terminado su faena, su trabajo, y él salía de Jericó, pero dice que le sale al encuentro, ¿no? Dice un ciego, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Hay un ciego que seguramente ha escuchado hablar de Jesús. Usted sabe que los ciegos tienen desarrollado bien, ¿no? La parte del oído, escuchan a kilómetros, ¿no? Así son los ciegos. Yo tenía un ciego que vivía en nuestra casa y cuando me estaba quejando de algunas cosas que no me gustaban de aquel ciego, le decía a mi hermano despacito, pero el ciego había escuchado todo lo que hablaba. Y ahí me di cuenta que los ciegos tienen bien desarrollado el oído. Así que este ciego es parecido. El ciego no tiene otra cosa que hacer que mendigar. En la época de Jesús, y creo que hasta ahora también es así, hasta ahora sigue siendo así, los ciegos son excluidos, son marginados. A veces la gente le hace caso por compasión, otras veces no, otras veces son muy crueles. Hay gente muy respetuosa, educada, que los lleva a cruzar la calle, a tomar el bus, pero la tienen que pasar dura. La vida de un ciego no es nada fácil. No ven, no ven, los ojos se han hecho para ver, pero el ciego no ve, está excluido de un sistema, está excluido de la sociedad. Jesús ha estado en Jericó y él no ha tomado parte en eso, ¿no? Pero finalmente, antes que Jesús se vaya de Jericó, el ciego está allí. Jesús ha pasado por ese lugar. Seguramente lo vio, pero Jesús ha pasado por el lugar donde está el ciego. Y como que no le ha dado importancia también al ciego.
ya pasó el lugar. Y ahí está este ciego, dice junto al camino, mendigando. Esta parte es importante, ¿no? Que anoten, junto al camino. Entonces estaba el ciego junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. Y así hay mucha gente que está junto al camino mendigando. No está en el camino. Existen muchos seres humanos como este ciego que creen que ven, pero están junto al camino. Y están en una actitud de mendigo, mendigan amor, mendigan muchas cosas. Sí, y se pasan la vida mendigando, ¿no? Le reclaman a sus hijos, ¿por qué no me amas? ¿Por qué no me quieres? Te has olvidado de mí, ¿no? Esto es mendigar. Estás mendigando, amor. Y hay mucha gente que reniega, ¿no? Se fastidia porque están mendigando. Aunque no crean, no solo los ciegos mendigan, sino usted también puede estar mendigando. Mendigando aprecio, mendigando respeto, mendigando consideración, y entonces si usted no le dan eso, usted está depresivo, está triste, no se siente bien, porque quiere algo más. Bueno, el ciego estaba mendigando, sigue mencionando, al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él oyó. Seguramente la gente murmuraba, ¿no? Hacían murmullo, estaban allí parloteando, haciendo hosanas, aleluyas. Entonces el ciego oyó, ahí está Jesús, ha pasado Jesús. Esta es mi oportunidad, pero ya pasó por su lugar. Jesús está más adelantado. Pasó por el lugar del ciego y se adelantó, como que Jesús no le hizo caso, como que Jesús lo ignoró. Pero el ciego ha oído que está Jesús allí. Y esa es su preciosa oportunidad o su gran oportunidad. Está Jesús. Y cuando está Jesús no hay que quedarse callado, hermano. Cuando Jesús está por medio nuestro no hay que quedarse callado, porque Jesús es el Salvador. Jesús es el Mesías que había sido prometido. Entonces, no hay que quedarse callado, no hay que quedarse mudo. No hay que seguir mendigando porque está Jesús. El ciego grita. ¿Sabe lo que es gritar, no? Y grita en medio dice así, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ten misericordia, ten compasión de mí. Eso es todo lo que el ciego sabe decir. Y muchos lo reprendieron para que callase. Otra vez la multitud. Otra vez la gente que dice que ama a Jesús y sigue a Jesús. Esta es la gente religiosa. No molestes a Jesús. Jesús no te va a hacer caso. Jesús no se fija en ciegos como tú. Tú estás perdido. Porque seguramente estás ciego porque has cometido un pecado y te va mal en la vida. Y por eso estás en un trabajo paupérrimo y mísero. Sí, porque tú eres un pecador. Dice el texto bíblico, muchos lo reprendían para que callase. Entre esos muchos también estaban sus discípulos. No fastidies a Jesús. A Jesús tú no le importas. Tú no le importas. Tu vida es una vida negra, mísera, y tú no le importas a Jesús. Tú no eres importante para Jesús, tú eres cualquier cosa. Jesús no se va a fijar, Jesús no te va a tomar atención. Y dice el texto bíblico, muchos le reprendían para que callase. Muchas veces aquellos que dicen seguir a Jesús son un obstáculo para que otros vengan al Salvador. En lugar de ser un puente para que la gente se encuentre con Jesús, ellos son un impedimento, una barrera para que la gente no se encuentre con Jesús. Y eso es generalmente la gente religiosa o legalista que cree que tiene suficiente mérito, que cree que tiene suficiente moral, suficiente santidad para estar más cerca de Jesús. Y entonces considera que los otros no merecen estar al lado de Jesús porque han caído muy bajo y son pecadores. Esto representa a esta gente religiosa que no comprende al Salvador, que no sabe cuál es la misión del Salvador. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y si tú te sientes pecador y te reconoces que es pecador, ese es tu derecho para que vayas a Jesús.
Pero hay gente que te va a negar ese derecho, va a decirte, no, necesitas esforzarte más, necesitas ser un poco más fiel, más perfecto, para que Jesús te tome en cuenta. Y así no son las cosas como funcionan en la Biblia. Pero bueno, ahí vemos el impedimento de la gente que no quiere que el ciego se encuentre con Jesús. ¿Qué más ocurre? Dice así el verso 48. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él daba mayores voces. Hijo de David, ten compasión de mí. Hermanos, él no se amilanó. ¿Entiende? Él no. Hermano, era tanta su necesidad de Jesús que no le importó romper esa barrera humana de menosprecio, del salvajismo, de exclusión, de marginación. Y dice que más bien él gritaba, Hijo de David. Esto es como clamar, Hijo de David, ten compasión de mí. Y yo me pregunto esta noche, ¿acaso Jesús no sabía que él estaba mendigando? Sí, Jesús cuando pasó por su lugar lo había visto mendigando. ¿Acaso Jesús no lo escuchó la primera vez? Por supuesto que sí, Jesús lo escuchó la primera vez. Pero Jesús hizo como que si no lo escuchara. Jesús dejó las cosas así. Porque, hermanos, hay una gran verdad. Es nuestra necesidad la que nos lleva al Salvador. Ninguno de ustedes iría a Jesús si no fuera por su gran necesidad. Y nunca debemos dejar de reconocer que necesitamos de un Salvador. El día que tú no reconozcas que necesitas de un Salvador, ese día has caído de la gracia. ¿Sí? Siempre nuestro requisito para ir a Jesús es que seamos pecadores. Si usted ya no se considera pecador, entonces usted ya no necesita de Jesús. Usted no necesita de un Salvador. Aquí hay una ilustración, una enseñanza grande, que es nuestra necesidad la que nos hace auxiliarnos en los méritos, en la justicia de Cristo. Te tienes que considerar pecador no solamente cuando conociste a Jesús, sino en todo lo largo de tu vida. No hay un momento que tú reconozcas esa gran verdad de que somos pecadores. Porque cuando tú te consideras pecador, entonces tú necesitas de una justicia y vas a amar y apreciar la justicia de Jesús y vas a creer firmemente que es en la justicia de Jesús que tus pecados son perdonados. Esta es una verdad que nos hemos olvidado de enseñar en muchos círculos religiosos. La gran verdad de que seguimos siendo pecadores y que por nuestra naturaleza somos condenados y por el pecado de Adán también. Y que en ese sentido solo la justicia de Cristo es el único vínculo que nos lleva al cielo. Solo la justicia de Jesús es el que nos da el absoluto perdón de nuestros pecados. ¿Por qué le digo? Porque hay episodios cuando uno, que comienza a hacer cosas buenas, a portarse bien, uno se confunde y uno comienza a tener cierto tipo de pavoneo, ¿no? Cierto tipo de pedancia o petulancia, ¿vio? De exaltarse y decir, sí, me valgo por mí mismo, aunque no lo digas con tu boca, sin embargo, en tu corazón has besado tu propia mano, como dice el libro de Job, y estás confiando en tu justicia. No, hermanos, hay una gran necesidad en este tiempo de reconocer lo malo que somos. No eres bueno, eres malo. Eso dice la Biblia, no hay justo ni en uno. Todos han pecado. No es que tú eres más bueno que el otro, no. Somos malos. Pablo decía, miserable de mí. Isaías decía, ay de mí, que has tocado a un labio inmundo, a un pecador. Y el ciego clama, Jesús, hijo de David. Ahora hay otras palabras también en lo que dice el ciego que es interesante. Cuando dice que Jesús es hijo de David, está diciendo que es el Mesías. Es que son los pecadores los que reconocen a su Mesías. Los que se creen justos y perfectos, esos no van a abandonarse en la suficiencia de Jesús, en su justicia. Hijo de David está citando la profecía. Es el que venía, el Salvador, hijo de David. Tú eres el descendiente de David, tú eres el prometido.
Tú eres el Salvador y te clamo, Salvador. Tú has venido, tú eres el Hijo de David, el descendiente de David. Tú eres Jesús, mi Salvador. Eso significa, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a ver qué más ocurre allí en la historia. Entonces Jesús se detuvo. Quiere decir que él estaba caminando, saliendo. Y Jesús se detuvo. Oh, hermanos, cuando Dios se detiene, suceden cosas. Cuando Dios se detiene para escuchar a su pueblo. Se detiene para otorgarnos su perdón. Se detiene para darnos vida eterna. Dios se detiene. Dice que Jesús se detuvo. Y ahora, ¿qué más dice allí? Él entonces, dice, entonces Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Lo llamaron diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Otra cosa que veo allí es que Jesús, ¿por qué no fue Jesús donde el ciego? Jesús pudo dirigirse hacia el ciego y hablar con el ciego, ¿no? ¿Para qué me llamas? Pero Jesús no, Jesús se detuvo, pero dice que mandó a sus seguidores que llamasen al ciego. ¿Con qué vergüenza ustedes creen que fueron esos seguidores? Les dio un sermón sin renegar, ¿no? Sin exhortar.